Bienvenidos, muchas gracias Mónica por estar. Eh, Gracias a ustedes por recibirme. no, por favor, un honor como hablábamos por teléfono. Y ayer en el acto decían que el lema del acto era que nuestras voces no se callen. Y justamente teniendo en cuenta ese lema, es que seguimos escuchando. eh, todo lo que tienen que contar, todo lo que justamente, si no fueron, sí, ayer hubo una sobreviviente que contó por primera vez lo que había sucedido. Y me parece un valor enorme. Eh, Mónica, te dejo a vos que nos cuentes. Como sabemos, el Zoom este se corta en 40 minutos. Vamos a volver a entrar si se corta. Y después vamos a tener espacio para poder hacerles algunas preguntas si alguien quiere preguntarle a Mónica. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes nuevamente. Bueno, en principio quiero hacer una introducción. En estos días conmemoramos hechos muy importantes. Por un lado, Pesaj, o sea, la salida de Egipto, el paso de la esclavitud a la libertad. Y el mensaje de Pesaj es, y le contarás a tus hijos. Y año tras año leemos la Gadá, contamos a nuestros hijos la gesta del pueblo judío. En estos días, hace 82 años, comienza la rebelión judía en el gueto de Varsovia contra el ejército más poderoso del mundo. Desafiantes, mal pertrechados, pero con la firme decisión de morir luchando. Conmemoramos Yom HaShoah Be'agura, el Día del Holocausto y del Heroísmo Judío, recordando a los héroes del levantamiento del gueto de Varsovia y de otros guetos, a los partisanos que lucharon en los bosques, a los niños que se arriesgaban trayendo alimentos a sus casas. Y ahora conmemoramos el hecho más aberrante de la historia: cómo se lloran 6 millones de muertos. Y nuevamente el imperativo es contar para que las futuras generaciones sepan, recuerden y transmitan. A partir del 7 de octubre de 2023 se ha sumado otro hito a la barbarie antisemita: nuevas víctimas, sobrevivientes y testimonios del horror. Yo voy a leer mi testimonio y luego voy a quedar a disposición de ustedes para que hagan todas las preguntas que quieran sin filtro. Nací como Rogel Mosovich a fines del año 1941 en el sótano de la casa donde vivíamos hacinados en el gueto de Lida, en Belarus, en el peor contexto de antisemitismo y el más oscuro de la historia de la humanidad. Fui la tercera hija de Nehama y Shaike y parte de una familia numerosa que fue aniquilada durante la Shoah, algunos por colaboracionistas polacos, muchos fueron muertos en fosas comunes y el resto en el campo de exterminio de Maidán. Después de mi nacimiento se produjo una acción de los nazis en el gueto. Todos debían presentarse en la explanada. Las familias que habitaban la casa resolvieron esconderse en el sótano. Todos, menos yo. Una beba podía delatar con sus llantos a los escondidos.
por lo que me dejaron sola sobre la cama. Los nazis ingresaron a la casa, robaron, rompieron, me desnudaron, pero me dejaron con vida. ¿Habrán pensado que igual moriría? Tal vez fue un descuido o un gesto de humanidad. En medio del horror y la devastación que la Shoah representaba, mis padres tomaron la decisión más valiente, altruista y amorosa, entregándonos a familias polacas, católicas y protectoras, comprendiendo que no iban a poder protegernos cerca de ellos. Y yo fui la primera. Mis protectores, la familia Shipula, me bautizaron como Irina Shipula. Este camuflaje permitió que sobreviviera hasta el final de la guerra. El 8 de mayo de 1942, los nazis obligaron al conjunto de los confinados en el gueto de Lida a marchar hacia las afueras de la ciudad. Miles de personas avanzaban hacia un destino tan incierto como pesimista. Finalmente, mis padres, mis hermanas, mi abuela y otros familiares llegaron a un cruce que dividía el camino en dos direcciones. Los nazis dirigían a la gente con gritos y violencia, la mayoría hacia la derecha y solo pocos a la izquierda. Mis padres y hermanas volvieron al gueto por el camino de la izquierda. El resto de la familia, junto a 6.700 judíos, fueron aniquilados en fosas comunes. Luego de esta acción, mi hermana Esther, de 10 años, también sobreviviente, fue entregada a otra familia campesina y católica. Neja, de 8 años, no resistió a estar lejos de mis padres, así que fue de vuelta al gueto porque lloraba reclamándolos y de esa manera ponía en peligro a la familia que la protegía. Imagino la mezcla de alegría y estupor de mis padres al verla regresar. El 18 de septiembre de 1943 es aniquilado el gueto de Lida. Mis padres y mi hermana Neja no sobrevivieron. 41 miembros de mi familia fueron muertos durante la Shoah. Finalizada la guerra, los pocos sobrevivientes de la familia, mis tíos Yochebed y Menachem, mi primo David y mi hermana Esther, emigraron a Palestina del mandato británico. A través de sus testimonios, recogidos 21 años después en Israel, pude reconstruir mi historia. Yo quedé al cuidado de los Shipula hasta que logran reubicarme en el seno familiar. Así comienza un extenso recorrido de cambio de países, de familias, de idiomas y de nombres. El Congreso Judío Mundial tomó contacto con mis tíos de Argentina y Estados Unidos, gestionó mi pasaporte polaco y me envió a un orfanato en Suecia, donde permanecí largo tiempo mientras se realizaban las tratativas. En el orfanato no fui Rógele, tampoco Irina, me llamaron Mónica, y el polaco fue reemplazado por un rudimentario sueco que me permitió comunicarme con los niños del lugar. Tras la negativa de Argentina y Estados Unidos de otorgarme visa, Uruguay accedió a otorgarla, adoptándome mi tío José Meschiani, hermano de mi mamá. En marzo de 1947 viajo acompañada por una azafata
desde Estocolmo a Montevideo y de allí a Buenos Aires, donde me inscribieron como Raquel Moscovich, nacida en Buenos Aires el 20 de junio de 1941, hija de Raquel y Jaime Moscovich, hermano de mi papá, y que se constituyeron como mis verdaderos padres. Definitivamente el castellano reemplazó al polaco y al sueco, y Mónica cruzó el Atlántico quedando como mi sobrenombre. Mi primer recuerdo fue la llegada a Montevideo a los 6 años, pero sin duda había otras memorias. Durante mi infancia y adolescencia, trataba de entender las conversaciones esquivas de los adultos, hurgaba en la memoria y luego en documentos, cartas y fotos que empezaron a hablarme de una historia oculta de mi pasado borrado. 40 años me llevó a reconstruir mi historia. Recién en el año 2000 comencé a testimoniar y es la manera de elevar mi voz en nombre de los que no tienen voz porque fueron aniquilados, en nombre de los sobrevivientes cuyos ojos han visto lo inimaginable. Por ellos doy testimonio, abriendo una y otra vez mi corazón para preservar la memoria, contar, sensibilizar, no permitir el olvido, la negación, la banalización y la distorsión de la Shoah. Como sobreviviente, el 7 de octubre sentí que el mundo colapsaba, que nuevamente los judíos éramos víctimas de los vejámenes más horrendos. Y luego la furia antisemita que se desató en casi todo el mundo, nuevamente asesinados, dejados, sobrevivientes y testimonios del horror. Bueno, yo quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quisieran hacer. Fíjate vos si da para comenzar con preguntas o si hay que... Gracias, gracias por tu testimonio y sé que en el Zoom queda un poco raro esto, pero yo los invito a pararnos y aplaudirla. No, por favor. A ustedes, a ustedes, a ustedes. Gracias, muchas gracias. Tengo, tengo unas preguntas para sí, hacerte y si alguien quiere después continuar con otras preguntas. Una que te quisiera hacer es, ¿qué es lo que vos deseás que el resto, que el mundo recuerde y que el mundo cuente a las generaciones futuras sobre, l- sobre lo que los sobrevivientes vivieron? O sea, ¿qué querés transmitir? O sea, ¿hay algo específicamente? Sí, primero que esto no debe ocurrir nunca más a ningún grupo humano en ningún lugar. Por otro lado, es muy difícil en estos momentos, después del 7 de octubre, decir, decir que estamos yendo hacia un mundo mejor, que era lo que nuestra generación suponía, Mm. que estábamos trabajando para tener un mundo mejor y que para las futuras generaciones tengan una vida como merecen. Hoy el antisemitismo brutal, descarnado, eh,
nos obliga a otra cosa, nos obliga a ser fuertes y a tener herramientas para, para protegernos y para contrarrestar esa ola de antisemitismo. Eh, Mm, es, eh, es casi increíble que en tan poco tiempo el mundo haya virado de la manera que viró y los discursos de odio que han aparecido, que han aflorado desde, desde gente a instituciones, a países, en forma tan rápida y tan violenta. Pero bueno, nuestro pueblo es resiliente mm, y, y sabrá luchar con las armas que sea necesario para que realmente tengamos un mundo mejor para todos. muy claro, muy claro. Tenía pensado otra pregunta y me parece que me la respondiste en el inicio. La pregunta era, ¿qué gesto humano recordás? O sea, tal vez en ese momento tal vez no puedas recordarlo, sino que eh, sabés qué sucedió. ¿Qué gesto humano, como una chispa de luz, hubo en medio de tanta oscuridad? Si recordás que hubo algo, o sea, yo me quedé con el hecho de haberte dejado desnuda y pensando de que tal vez fallecerías por eso. No sé si vos recordás algún otro gesto. Para mí, no sé si ese es un destello de luz, porque de alguna manera, no sé para qué me desnudaron, pero era invierno. O sea que lo más probable es que si no hubiera sido que mi familia estaba escondida en el sótano, hubiese muerto. Pero yo creo que sí hubieron destellos de luz y no los suficientes, pero hubo muchos protectores. Y hubieron protectores por un ratito, por algunos días, por muchos días, y sabemos de los tantos protectores que recibieron el título de Yad Vashem, ¿cómo se llaman? Upa, ¿cómo? De justos, de justos entre las naciones. Sí, sí, gracias. Eh, y si no fuera por los Shipula que me han protegido a mí, si no fuera por los protectores de mi hermana Esther, nosotros no hubiésemos sobrevivido. Pero así, tantos y tantos niños, pero bueno, no fueron suficientes los protectores, fueron más los agresores y, y bueno, pero esos destellos de luz hubieron y hubo gente que se ha puesto realmente en peligro para poder salvar a, a un judío. Y debemos, sí, debemos honrar esas actitudes. Quisiera hacerte una última pregunta y es si el tiempo realmente cura algo de todo lo que vos viviste o solamente cambia la manera en que se recuerda. O sea, si el... No sé si está clara la pregunta. Sí. Sí, mira, en mi caso no sé si fue el tiempo, no sé si fue el tiempo. Yo creo que yo fui,
cuidada, protegida, sin duda por mis padres, sin duda por los Shipula que no quisieron entregarme por amor, eh, sin duda por mis tíos que también se han puesto eh, en riesgo, trayéndome a Argentina, eh, haciendo documentación falsa y amándome. Y bueno, creo que todo ese amor que yo recibí hizo que fuera resiliente. Mm. Y por otro lado, una actitud personal de yo, yo soy luchadora y fui luchadora siempre. Y creo que esa actitud de pro vida, proactiva, también me ayudó a ser resiliente. Gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, se puede desmutear. Mirta, ¿vos querés preguntar? Te podés desmutear. Ahí veo a Nejama. Nejama, ¿cómo estás, Ay, querida? ayer nos vimos también. Qué lindo verte. Bueno, Mónica, decirte que es algo hermoso poder verte, que me conmueve muchísimo porque es como que veo en vos un pedacito de historia viviente, los que no estuvimos. Y vos sabés que no sé cómo transmitirte, pero me gustaría que vos eh, nos puedas decir si te parece que algo se hizo tan mal o vos, ¿qué te parece que se tenía que haber hecho para que no hubiese habido un 7 de octubre y que en vez de ir para una sociedad mejor, estemos viviendo todo esto, tanto antisemitismo? ¿Se te ocurre, y como luchadora que se te ve absolutamente así, eh, tenés algo pensado que no se hizo bien de la política, relaciones? ¿Se te ocurre algo en este tiempo? Perdón si una pregunta que se sale, si la podés contestar. Sí, gracias, Mónica. Medianamente la voy a contestar. Por supuesto que no tengo certezas, pero a ver, nosotros cuando éramos jóvenes creíamos que estábamos trabajando para un mundo mejor y que un mundo mejor era posible y que hacia allí estábamos yendo. Y evidentemente algo no vimos, algo omitimos, o por comodidad o por ingenuidad, pero evidentemente no utilizamos todas las armas que seguramente teníamos para luchar en contra del antisemitismo. Porque este brutal antisemitismo, a partir del 8 de octubre, no surge en forma espontánea. Estuvo creciendo, de hecho, sí, debemos hacer un mea culpa de que habíamos visto en las universidades, por ejemplo, estos gérmenes de antisemitismo que estaban disfrazados como anti-Israel, que estaban disfrazados por grupos pro-palestinos, pero que finalmente era antisemitismo puro. Y, y bueno, no lo supimos leer, así como tampoco el gobierno de Israel supo leer políticamente lo que estaba ocurriendo. Culpas, y bueno.
es la historia dirá, las investigaciones dirán qué es lo que fue, pero lo más importante es lo que podemos hacer para adelante. Y para adelante no hay que bajar los brazos. Yo doy muchos testimonios a jóvenes, hoy a la mañana incluso di uno para jóvenes. Y, y bueno, que tienen que estudiar, que tienen que formarse y que tienen que tener respuestas claras a, a tantos slogans. O sea, y no manejarse con slogans, sino con conocimiento. Mm. Y por otro lado, ser fuertes y responder. Muy claro. Sí, sí, te entiendo. Por ahí lo que se vería, son jóvenes estudiantes con unos ideales, estos que apoyaban todo lo que pasó de alguna manera. Jóvenes estudiantes, son estudiantes, y no, no, yo no creo que vos te hayas quedado quieta, pero sí que hay que actuar con esto y me parece fantástico con la educación, a los jóvenes y que tengamos respuesta para las cosas que acusen o se tiren en contra del pueblo de Israel. Perfecto. Ahora, Gracias. yo lo que veo es, estoy en contacto con muchos jóvenes y yo los veo fuertes y los veo inteligentes y capaces e inquietos. Y confío realmente en esta juventud. Bien, que así sea, Mónica. Gracias. A Nehama, vos. ¿querías hacer una pregunta? Te desmuteaste por eso. No, a Mónica no tengo preguntas para hacerle, al contrario, me conozco la historia de sus nombres y Mm. todo lo que pasó durante toda su vida, así que preguntas personales no tengo. Lo que te iba a preguntar es, cuando estás hablando de la juventud con la que vos hablaste, ¿estás hablando de los jóvenes judíos o hay alguna forma de acercarse a la otra juventud, a la que tendría que escuchar tus Mira, charlas? Nekama, te digo de que hay, siempre es en función de alguna institución, ¿no es cierto? Y estoy dando testimonios en muchas escuelas no judías. El, el martes di un testimonio en una escuela luterana, en, se llama Posadas, eh, en escuelas, mira, doy testimonios e hicieron una transformación impresionante. La escuela de Bariloche, la escuela de Pritke, y la transformación es increíble. No, 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 también de otras escuelas. E incluso hubieron casos interesantes en donde hubo algún problema entre chicos de una escuela judía y una escuela del Estado. Y, y el que pidió una intervención educativa y que, bueno, ahí di un testimonio, fue el director de la escuela estatal. No, hay un cambio y afortunadamente sí, estamos viviendo eso. Bien. Pero bueno, falta y falta, falta y falta. Buenas noches, Mónica. Soy Malca del Schule Dr. Ertl. Acá trabajo hace muchos, muchos años y me encantó lo que dijiste con respecto a la juventud y lo que quería preguntarte, si mal no escuché, aquellos chicos que vos das clases que no son Yehudim, ¿todos tienen una buena predisposición? O por lo menos Sí, la mayoría. sí. Por ahí alguien que no se manifestó, pero nunca nadie se manifestó dudando
o, o sugiriendo que a lo mejor no es tal como lo estamos planteando. Eh, en todos lados ha recibido una buena predisposición. Muchas gracias, muchas gracias también por haber acercado a nuestra Keila. No, al contrario. Mira, yo tengo recuerdos de la Keila de juventud, de la comunidad de Lomas, lo Sí, llamaban. No, ¿venía la hasta gente. Loma? ¿Bien? ¿Venía Sí, hasta sí, Loma? sí. No, no venía a Lomas, pero yo estaba en centros partidarios. Ah, Y Ah, Lomas yo entendí que sí. también participaba de las actividades de centros partidarios. Así que, sí, sí, una comunidad querida. Lomas tiene llegada siempre. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Alex. Mira, Alex, que no se Agradecerle a escucha. Mónica. Alex, no se escucha. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, si te Sí, acercas, sí. Ante todo, agradecerle a Mónica, primero su testimonio y segundo ese trabajo de hormiga que es sumamente importante, porque si la educación y el esclarecimiento no nos ayudan, la sabana no nos va a ayudar. Es más importante esa difusión de la verdad y la realidad, porque mayoritariamente nuestro peor enemigo es la ignorancia. así es. Y en una época hubo una cantidad de películas que tuvieron mucho impacto y que difundieron cuestiones como esta, por ejemplo, la lista de Schindler, pero se ha perdido en el tiempo esta difusión y se ha obviado este trabajo que hace Mónica, hacerlo mayor y con más apoyo. En nuestra Keilah tuvimos la suerte de que Cecilia Denot nos diera también una charla sobre ¿Cecilia quién? antisemitismo. Denot. La conoce como Gorda Meir en general en las redes. Ella publicó un libro que no es muy conocido, pero que es sobresaliente en mi opinión, que se llama El canario en su jaula, donde explica el antisemitismo moderno, las raíces y la cantidad de mentiras que se difunden. Hoy, lamentablemente, las redes sociales son el método de mayor difusión y la cantidad de mentiras y de ignorancia que se difunde a través de ellas es sumamente pernicioso. Y eso es lo que más le llega a las generaciones jóvenes, lo cual es realmente muy triste. Alex, perdón que te corte. Ya se Sí, corta y volvemos a entrar nuevamente. ¿Sí? ok. Así que los invito Perfecto, a nuevamente volver a entrar y seguimos con tu pregunta. perfecto.